José Manuel Sebastián, fan y redento de la banda. José, buenos días. Buenos días, Marta. Y también tenemos a Paula Quintana, que es la que nos va a hacer las traducciones. Ya lo creo. Gracias, Paula, por venir. Good morning, sí. Menudo momentazo estamos viviendo en Radio 3, en Hoy Empieza Todo, con una de las bandas a la que le teníamos muchas ganas. Oye, desde siempre, pero que nunca pensábamos que se fuera a dar esta oportunidad, ¿no, José? La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, yo quisiera empezar a preguntarles un poco, precisamente por este documental del que has hablado en la presentación, Soul Boys of the Western World, y un poco pues cómo fue su participación en este docu. We would like to start asking you about this documentary. We're listening a few things about. How were you involved in this? How were we involved? Well, it's a story of our lives. It's a story of life in London and how we came about. It covers our childhood and the progression of the band and the breakup of the band. And it's a very honest picture of what we went through as young men and older men. You got to translate. Vamos a empezar por este principio. Nos cuentan que evidentemente es la historia de su vida, ¿no? Así que estaban totalmente pegados a lo que se estaba haciendo, que cuentan la historia de su vida, de cómo crecieron, de su vida en Londres y del desarrollo de la banda, de cómo se separaron y después de cómo continuó todo. Steve Dagger, who's been part of the management of the band going all the way back to school days, it was his idea. He felt that, I think, Senna, the movie, was an influence. But he'd loved, and the kid stays in the picture as well, another big influence. That he felt we had a story that was almost a fictional arc. It had, a 3-act story with a really good denouement, and to achieve it in archive only was his ambition, and that was the beginning of the idea of making this happen. Dice que una persona de su equipo de management pensó que la historia del grupo era algo así como una historia de ficción, ¿no? Que parecía que tenía 3 actos y un gran final, y que parecía mentira que fuera real, y que así fue como todos se inspiraron para pensar, esto realmente merece ser una especie de película también, un documental que cuente vuestra vida que parece, pues eso, de película. Sí, incluso han nombrado el documental famoso de Senna. The thing about the film is that, of course, it shows where we came from. It's a great documentary about the 80s, about the 70s, about music, about youth and pop culture. But because we didn't get involved in the editing or putting the film together, it's only our voiceovers. George Henkin, being a woman, she kind of picked up on our friendship, and that's kind of become the essence and the soul of the film. It's how we sort of grew up as kids together, and then sort of had a really big fight. And then eventually we rekindled our friendship again, and that's kind of become the beautiful thing that stands out in the film. Dice algo así como que al principio es como que es una historia sobre los 70, sobre los 80, sobre la música pop, pero que al final, a través de sus voces, que es lo que acabábamos de escuchar en la introducción que ha hecho Marta, se puede llegar a contar esta historia como una historia de amistad, que en su día les juntó, luego les separó y luego les volvió a tener juntos, ¿no? Una vez más. Sí, bueno, Spandau are on tour at the moment. We're just come back from Australia in the middle of this whole world tour, and the film has done an incredible job for us because it's kind of filled in the blanks for people that don't know the whole Spandau Ballet story. So it's the two side by side, the tour and the film, have been fantastic to work with. Dicen que están muy contentos porque les está ayudando mucho este documental, les ha ayudado mucho porque dicen que en ese momento estaban de gira, venían de Australia, salió el documental y dicen que rellenó esos agujeros en blanco, ¿no? En las mentes de las personas que no sabían exactamente quiénes eran Spandau Ballet o cuál era su historia. Además, hay que decir una cosa, están hablando, prácticamente todos han hablado de la amistad, de las cosas, de cómo ha pasado el tiempo, y es cierto también que Spandau Ballet yo creo que debe ser el único grupo en la historia de la música pop que son los 5 miembros desde el principio hasta la primera separación, se han vuelto a juntar los mismos, son exactamente siempre los 5. Esto es muy difícil, ¿cómo lo han hecho, no? We're talking about a story of friendship here, a story of a band who has been separated and then reunited again with always the same members of the band. How have you managed to do that? Because not many It's bands unusual. do. John Keeble isn't with us, he's flying in there, right? So don't get worried, He's not left the band or anything. And it's. I think we're one of the few bands where it is. You've got to remember most of us knew each other from school, so we've known each other for. You two are probably the only other bands, yeah.
Dicen que U2 probablemente es otro buen ejemplo de esto, que es verdad que es muy difícil conseguir que un grupo lleve tanto tiempo junto con las mismas personas. Dicen que ellos se conocen desde el colegio, que llevan toda la vida juntos y que hoy están aquí 4 de ellos, pero que son 5. Se le puede está viajando, no están separados. Eso es, que nadie se preocupe, que no se están separando ahora y que eso es lo complicado, ¿no? Es verdad, mantener toda esta amistad y el paso del tiempo. I think, you know, we all agreed to get back together here. You know, it took a long time for that to happen. It took 5 years from the first time that Steve and I rekindled our friendship to the time that I met Tony. So, but the keenness to be the same 5 members was really important because we have a joint history. And, you know, I think Spandau Ballet are very much 5 different characters that come together to make something unique. They were going to ask Simon Le Bon to fill in for me, but I don't know, declined, I think. You heard that, did you? Bueno, cuentan que lo importante para ellos era que continuaran los 5, que una vez que se decidieron a juntarse de nuevo, habían pasado 5 años, ¿no? Y dijeron, bueno, ahora si volvemos a unirnos tenemos que hacerlo bien todos, porque creen que al final el Spandau Ballet es una especie de unión mágica, ¿no? De 5 caracteres o 5 personas que cada uno aporta lo suyo y que no podía faltar ninguno. También en ese documental hemos escuchado un fragmento acerca de Spandau Ballet. Se mencionaba, bueno, por un lado eso, la amistad que les mantiene unidos, el amor por la música, y se mencionaba también la moda, ¿no? El gusto por la moda. Es algo que también les sigue interesando, que han venido, la verdad es que elegantísimos. Esto lo podéis ver en las fotografías que toma Paloma para el Twitter y por supuesto en la web de Radio 3, pero me gustaría saber si siguen eso, interesados, ¿no? Por su propio aspecto, ¿no? In this documentary, one of the things you also talk about is fashion and how you are interested in fashion. Is this still a thing that matters to you? Because you are very elegant. You know, I still have an interest in the way people look and clothes, but you know, this was more about youth culture. You know, let's underline the word youth. You know, they're always at the forefront of making things happen. You know, I'm just reading the book about Galliano and Alexander McQueen, when they came out at exactly the same period as Spandau Ballet, you know, and they were changing couture into something that was coming from the street, inspired, and that's where we were inspired. You can follow that line all the way back to rock and roll and the mods and rockers, soul boys, punks, you know, well actually maybe not punk so much, that was more couture, that was more Vivienne Westwood. A lot of it comes from the street, and we were part of that next generation, that new movement after punk. Dicen que es más que nada un discurso acerca de la juventud, ¿no? Y como cuando empiezas un nuevo movimiento que va a cambiar algo, te inspiras en muchas cosas. Dicen que ellos, pues, por ejemplo, leían cosas acerca de Galeano, de Alexander McQueen, y cómo se fijaban en la gente de la calle para transportar eso a las creaciones, pues, en ropa que luego estaban haciendo, ¿no? Entonces, como un montón de géneros, no solo el pop, que ellos también representaron, ¿no? Se iban fijando mucho en la moda para crear, digamos, un estilo. Volvemos, si queréis, a 2015, a estas canciones nuevas que han grabado. Sobre todo que han vuelto a trabajar con Trevor Horn, con quien no trabajaban, bueno, uno de los grandes productores seguramente de los años 80, y con quien no trabajaban creo que desde hace casi 30 y pico años, desde el año 82. ¿Cómo ha sido volver a trabajar con Trevor? Back to this year, 2015, you have worked again with Trevor Horn, the producer, with whom you hadn't worked in for years, I think since 1982. How was this, working together? Working with Trevor was just a complete pleasure. You know, Trevor is basically just a fantastic musician. So I think Trevor understands the stresses and the strains of any musician inside the studio, and he kind of makes you feel relaxed. And what I think Trevor gave us was a sound of a big Spandau Ballet. We've always felt that Spandau don't capture the same sound that we have on stage. We're a much bigger band on stage than we are on record. And I think Trevor, for the first time, captured that sound. Dicen que trabajar con él es un placer, sobre todo porque entiende al músico en el estudio, ¿no? El estrés, la prisa que tiene y cómo no siempre el sonido que un grupo es capaz de hacer se refleja en un disco. Dicen que para ellos el sonido de Spandau Ballet es mucho mayor de lo que puedes escuchar en un disco y que capturar ese sonido de directo
y que al final termine grabado, para ellos resultaba muy especial y es una parte de lo que más aprecian de haber trabajado de nuevo con él. Sí, acabas de poner Radio 3, son ellos, Spandau Ballet está en directo con nosotros en este segundo tramo de Hoy Empieza Todo. Están Tony Hadley, Martin y Gary Kemp y Steve Norman. John Kibbles está de viaje, llegando a España para cumplir los compromisos de directo de la banda. Mañana actúan en Madrid, el viernes lo harán en Bilbao y sábado y domingo en Barcelona. Y están con nosotros porque también van a interpretar algún tema en directo. Así que ya que mencionábamos a Trevor Horn, si os parece, vamos a escuchar Description, ¿no? Ese tema del año 82 al que aludías antes, José. Y así mientras ellos se preparan en el set de sonido para disfrutar de el directo de Spandau Ballet. Which one do you want to do, Tony?